El chasquido seco y desagradable de la bofetada resonó en el reservado del restaurante, y mi cabeza se echó hacia atrás por la fuerza del golpe mientras un calor abrasador se extendía por mi mejilla y el mundo caía en un silencio sepulcral y atónito. Mi padre, Ricardo, un hombre cuyo temperamento había ensombrecido toda mi vida, se alzaba sobre mí con la mano aún levantada, balbuceando con la cara convertida en una máscara de furia morada, gritando pequeña desagradecida. Pero las palabras murieron en su garganta ahogadas por otra voz, una voz tranquila y autoritaria que cortó la tensión como una navaja de afeitar: «Comandante Ruiz, conténgase». Todos se giraron para ver al coronel Javier Martínez, el viejo compañero de la Academia General Militar de mi padre y mi invitado, que estaba de pie con una postura rígida como una vara, habiendo desaparecido por completo su actitud amistosa de invitado para ser reemplazada por una máscara de mando frío, una mirada que yo conocía demasiado bien de las asépticas salas de reuniones a medio mundo de distancia. Miró a mi padre furioso y luego a mí, y su voz se suavizó con una deferencia que resultaba totalmente extraña en aquella sala. «¿Se encuentra bien, mi general?». La palabra quedó suspendida en el aire, general, como una granada a la que le hubieran quitado la anilla y nadie supiera qué hacer con ella. La cara de mi padre se contorsionó, pasando de la rabia a una confusión e incredulidad absolutas mientras preguntaba: «¿General? ¿De qué demonios está hablando?». Pero los ojos del coronel Martínez se entrecerraron como rendijas de hielo con su atención inquebrantable y dijo: «Señor, aléjese de la general García. Queda usted detenido por agresión a un oficial superior». 3 horas antes el aire había estado cargado de un tipo diferente de tensión durante la festividad forzada de mi cena de 40 cumpleaños, donde mi padre presidía la mesa, regodeándose en la gloria reflejada del inmaculado uniforme de gran etiqueta del coronel Martínez, viendo a Javier no como mi invitado, sino como su propia validación, un verdadero soldado de su época. Levantó su copa con esa sonrisa condescendiente y familiar jugando en sus labios mientras se preparaba para el brindis, la misma sonrisa que había puesto cuando me gradué con honores, la misma que me dedicó cuando me compré mi propio piso en el barrio de Chamberí, esa mirada que decía que mis logros eran pequeños, pintorescos y, en última instancia, irrelevantes. «Por mi hija Elena», comenzó con su voz retumbando con un falso orgullo, 40 años y todavía moviendo papeles en ese aburrido trabajo administrativo del ministerio en Madrid. «Todos estamos orgullosos de que tenga una carrera tan segura y pequeñita». Y le lanzó un guiño teatral a Martínez añadiendo: «No es como en nuestros tiempos, Javier? Nosotros hacíamos trabajo de verdad». Sentí un frío familiar asentarse en lo profundo de mi estómago y pude sentir la mirada del coronel Martínez sobre mí, su incomodidad casi palpable en el aire entre nosotros. Porque aquello no era solo otro insulto casual ni otra marca en una vida de ser ignorada, esto era diferente. Acababa de menospreciar toda mi carrera, esa de la que nunca podía hablar, delante del único hombre que había revisado mis informes post-acción de misiones que aún estaban clasificadas, riéndose al pensar que era solo otra broma a mi costa sin tener idea de que acababa de humillarme frente al hombre que leía mis informes de misión clasificados. Para entender el ajuste de cuentas que siguió, hay que entender las 2 vidas que yo vivía. Para mi familia, yo era una abstracción, una presencia silenciosa al borde de la habitación, y mi vida, tal como la veían, era una colección de elecciones seguras y sin importancia. Recuerdo mi graduación en la universidad con dolorosa claridad. Había terminado la primera de mi promoción en Relaciones Internacionales y Estudios Estratégicos, con la mente zumbando con teorías de conflicto global y diplomacia. Pero mientras estaba allí con mi birrete y mi título, mi padre me dio una palmada en el hombro sin siquiera mirar el diploma, sonrió con esa sonrisa despectiva suya y dijo: «Qué bien, cariño, toda esa lectura ha merecido la pena. Ahora puedes conseguir un trabajo estable y sacarte unas oposiciones para el ayuntamiento», y así nació el apodo, Elena la funcionaria, que repetía con una risita en las Navidades y el nombre se quedó, marcándome como algo pequeño y administrativo. Cada reunión familiar se convertía en una representación de sus propias glorias militares menores, donde la pieza central del salón era una vitrina con sus medallas de servicio pulidas y sus viejas estrellas de 8 puntas de comandante, contando las mismas historias de su tiempo en un puesto de no combate en Alemania, historias que se hacían más grandiosas con cada repetición. Mis intentos de participar, de discutir la teoría geopolítica moderna o el paisaje cambiante de la guerra, se encontraban con una palmadita condescendiente en la mano y un «deja el pensamiento grande para los hombres, cielo», decía él, volviéndose hacia la audiencia cautiva de sus hermanos. A través de todo ello mi madre, Leonor, era una pacificadora profesional,
una mujer que creía que suavizar las cosas era lo mismo que resolverlas, y me buscaba en la cocina más tarde con expresión de disculpa susurrando, es de otra época, Elena. Está orgulloso de ti a su manera, solo que no tiene palabras para una vida como la tuya. Sus excusas se convirtieron en parte del ruido de fondo de mi vida, un zumbido constante recordándome que yo era la que tenía que entender, acomodarse y encogerse para encajar en su mundo, que yo era la que hablaba un idioma que ellos se negaban a aprender. Pero en mi otra vida no había malentendidos, mi idioma era el único que importaba. Hace 6 meses, estaba de pie en el vientre frío y silencioso de un búnker de alta seguridad en la base de Retamares, mi nombre en clave es Cerbero. Y en esa sala no hay más sonido que el zumbido de los servidores y la respiración controlada de los mejores especialistas en ciberguerra de España. Una pantalla enorme mostraba flujos en cascada de datos encriptados, un ataque sofisticado inminente sobre una pieza crítica de nuestra infraestructura de satélites, un ataque que podría cegarnos, ensordecernos y dejarnos vulnerables de formas que el mundo solo conocería cuando fuera demasiado tarde. La tensión en la sala era algo físico, un peso aplastante, pero por fuera yo estaba perfectamente inmóvil mientras mi equipo me miraba, con sus caras iluminadas por el brillo de sus monitores, y emití con calma una serie de comandos precisos sin que mi voz se elevara por encima de un tono de conversación. Aíslen el nodo primario, quiero a nuestro mejor equipo de contraexplotación listo para desplegar el protocolo Belladonna a mi señal. Necesito confirmación de que nuestros aliados están protegidos y ejecutando diagnósticos. Un joven y brillante capitán con los dedos congelados sobre su teclado, me miró esperando la última palabra, sus ojos no solo pedían una orden, pedían certeza, así que sostuve su mirada y di un solo asentimiento casi imperceptible. La tormenta de actividad que siguió fue una sinfonía de competencia silenciosa, el ataque fue neutralizado, su código fuente capturado y sus métodos diseccionados para nuestros informes de inteligencia. No hubo titulares al día siguiente, ni desfiles, ni medallas entregadas en una ceremonia pública, la única recompensa fue el respeto silencioso y profundo de los profesionales en esa sala, un respeto que me había ganado no con historias ruidosas, sino con decisiones críticas y silenciosas. Mi legado no estaba pulido y exhibido en una vitrina de cristal, estaba escrito en código silencioso, en desastres evitados, en una paz que el mundo daba por sentada, y esa era la dualidad en la que vivía. Un mundo de desprecio ensordecedor y otro de responsabilidad absoluta y silenciosa. Recuerdo haber llamado a mi madre hace un año después de haber recibido mi faja de general, un ascenso que no podía detallar por una línea no segura, simplemente le dije que había recibido buenas noticias en el trabajo, algo significativo, y ella dijo, «Eso es maravilloso, querida», con voz distante para luego cambiar de tema sin perder el ritmo. «¿Te has enterado de que tu primo Marcos ha conseguido un puesto de jefe de sección en el Corte Inglés? Tu padre está tan emocionado por el que nos llevó a todos a celebrarlo». El ascenso de Marcos era real para ellos, era comprensible, venía con un título que podían repetir en las cenas, mientras que mis propios logros eran como historias de fantasmas, abstractos, increíbles y, por lo tanto, indignos de mención. Ella no era maliciosa, solo estaba completamente adoctrinada en la visión del mundo de él. Durante años intenté hablar su lenguaje emocional esperando un destello de comprensión, pero ellos solo respetaban una cosa, la rígida jerarquía del mundo que mi padre había dejado, así que decidí que finalmente les hablaría en el único idioma que él entendía. Después del brindis de mi padre sobre mi carrera segura y pequeñita, algo dentro de mí no se rompió, se solidificó, los años de frustración silenciosa e ira tragada se evaporaron y lo que quedó fue una especie de claridad fría y cristalina. Ya no se trataba de buscar su aprobación o esperar una disculpa, se trataba de corregir un error fundamental en su comprensión del mundo, era un problema táctico. Su temperamento explosivo y su reverencia ciega por la vieja guardia militar no eran solo defectos de carácter, eran debilidades estratégicas, y mi cena de 40 cumpleaños, el evento destinado a celebrar mi vida tranquila, se convertiría en el campo de batalla con un objetivo simple, forzar un reconocimiento público de la realidad. La venganza nunca fue el objetivo, la venganza es un asunto emocional y desordenado, yo estaba planeando una misión, y el plan era simple y aprovechaba el único sistema que mi padre realmente respetaba, el protocolo. Una confrontación emocional sería inútil, una tormenta que él podría capear con negación y fanfarronería, pero no podría discutir con el Código Penal Militar. Necesitaba un testigo o una sola persona que pudiera existir en mis dos mundos simultáneamente, y el coronel Javier Martínez era el activo perfecto,
mi padre lo idolatraba como un igual de su época, un soldado de verdad. Pero Martínez también había servido bajo mi mando en una fuerza operativa conjunta y me conocía solo como la General García. Hice una solicitud formal a través de los canales oficiales para que asistiera a un evento personal citando la necesidad de una presencia oficial. Fue un movimiento de procedimiento limpio, pues bajo las leyes militares hay artículos específicos y severos sobre la agresión, y se vuelven exponencialmente más serios cuando la víctima es un oficial superior. No estaba provocando a mi padre para que entrara en cólera, eso era innecesario, él era una mecha que se encendía sola. Yo simplemente estaba creando un entorno donde las reglas de mi mundo se aplicaran a él, una arena donde sus acciones tendrían sus propias consecuencias inevitables, él sería el autor de su propia caída. La llamada a Martínez fue breve y profesional. Javier, soy Elena García, empecé, con el viejo hábito de hacerme pequeña resistiéndose a morir, pero hice una pausa corrigiendo toda una vida de condicionamiento en una sola respiración y dije general, con mi voz ahora firme soy la General García, y él respondió sin perder el ritmo, con su tono cambiando inmediatamente, por supuesto, mi general, ¿en qué puedo ayudarle? Le expliqué que era una cena familiar, que lo necesitaba allí con su uniforme de gran etiqueta y que mi padre podía ser difícil, y él simplemente dijo lo entiendo perfectamente, dalo por hecho sin preguntar por qué no necesitaba hacerlo. Entendía que su papel no era solo como invitado, sino como oficial de rango en servicio. Se enviaron las invitaciones y las confirmaciones regresaron goteando orgullo condescendiente. No tenían idea de que estaban entrando en mi sesión informativa de comando bajo mis términos para ser testigos de mi autoridad. Nos sentamos en el opulento reservado revestido de madera del restaurante, una pequeña burbuja de falso lujo, donde mi padre, Ricardo, estaba expansivo, recostándose en su silla y contando sus viejas y cansadas historias de la mili a un coronel Martínez educadamente atento, mientras mi madre, Leonor, se preocupaba por el vino, ajustando los cubiertos que ya estaban perfectamente colocados, llenando con su energía nerviosa los espacios entre las risas estruendosas de mi padre. Estaban completamente en su elemento, totalmente convencidos de que toda esta velada, el restaurante elegante, el distinguido invitado en un uniforme inmaculado, era un tributo al mundo que mi padre representaba. Veían el uniforme de Martínez como una validación de su legado, no como un presagio del mío. Yo simplemente me senté allí, una observadora silenciosa en mi propia fiesta, viendo las piezas en el tablero moverse exactamente como había planeado. Se retiró el plato principal y comenzaron los brindis. Mi padre se puso de pie, levantando su copa primero hacia su amigo, por el coronel Javier Martínez, anunció un soldado de verdad de una época en la que eso significaba algo, un hombre de honor y deber. Bebió y luego dirigió su atención hacia mí, con los ojos sosteniendo un brillo familiar de lástima condescendiente. Me preparé y vi cada comentario despectivo de los últimos 40 años en esa única mirada, cada Elena la funcionaria, cada palmada paternalista en la cabeza. Este era su gran final. Y por Elena, dijo con la voz goteando falso sentimiento. 40 años y todavía esperando a que encuentre un buen hombre y siente la cabeza, tal vez ahora que ha llegado a los 40 finalmente se dé cuenta de que toda esa tontería de la carrera no es lo que importa al final. El insulto aterrizó agudo y público diseñado para humillarme frente al único hombre cuyo respeto él ansiaba. Mi madre miró su plato, pero yo no levanté la voz, no me estremecí, simplemente sostuve su mirada a través de la mesa y dije con calma y claridad, mi carrera me importa a mí, papá, y le importa a nuestro país. Fue un acto de desafío silencioso y fue la cerilla en la mecha, su rostro se oscureció, la máscara jovial se derritió para revelar la rabia familiar debajo. No te atrevas a faltarme al respeto, gruñó con la voz baja y peligrosa, te enseñé todo lo que sabes sobre disciplina. Se puso de pie, su voz resonando en la pequeña habitación, su sombra cayendo sobre mí, tienes una vida blanda de la que no sabes nada de sacrificio, y se abalanzó hacia adelante con el brazo oscilando en un borrón. El sonido de su mano golpeando contra mi mejilla fue asquerosamente fuerte, un signo de puntuación húmedo y feo en la habitación tranquila, y una ola de fuego se extendió por mi piel, luego silenció, un silencio absoluto y resonante. Mi madre dejó escapar un pequeño grito ahogado llevándose la mano a la boca, pero antes de que pudiera siquiera procesar el escozor, antes de que mi padre pudiera levantar la mano de nuevo, el coronel Martínez estaba de pie. Su silla raspó fuerte contra el suelo y su voz fue hielo, comandante Ruiz, firmes. Mi padre se congeló aturdido por la orden repentina, el uso de su antiguo rango como un látigo. Martínez ya no lo miraba como un amigo, lo miraba como un problema, giró la cabeza ligeramente hacia mí, con los ojos llenos no de lástima,
sino de preocupación profesional. ¿Se encuentra bien, mi general? La palabra detonó en la habitación tranquila. General, la mandíbula de mi padre se movió pero no salió ningún sonido. Su rostro, que había estado morado de rabia, ahora se estaba vaciando de todo color dejando atrás una confusión pastosa y boquiabierta. ¿Qué? ¿Cómo la has llamado? Finalmente logró graznar, con la voz convertida en un susurro ronco. Martínez lo ignoró por completo con su atención ahora fija en la puerta, y su voz se volvió formal, llevando todo el peso de su rango. Comandante Ricardo Ruiz, acaba de cometer en mi presencia una agresión contra un oficial superior. Bajo la autoridad del Código Penal Militar, queda usted detenido. Como si fuera una señal, la puerta del reservado se abrió y entraron 2 oficiales de la policía militar uniformados, altos, estoicos, y su presencia succionó todo el aire restante de la habitación. Mi padre miró la insignia en sus uniformes y algo profundo dentro de su memoria muscular tomó el control, su espalda se enderezó, sus hombros se cuadraron e involuntariamente se puso en posición de firmes. Toda una vida de entrenamiento anulando su pensamiento consciente, parecía una estatua de un soldado roto. Me levanté lentamente con el rostro tranquilo y resuelto, y al hacerlo, mi chaqueta se movió y la faja roja de general y las divisas en la solapa de mi blusa captaron la luz. Eran detalles pequeños pero en esa habitación lo eran todo. Mi madre finalmente habló con la voz convertida en un susurro crudo y roto, no hacia mí, sino hacia él, Ricardo. Ella intentó decírtelo, durante años intentó hablarte de sus ascensos. Mi padre había pasado toda mi vida enseñándome la importancia del rango, y al final, solo hicieron falta unas pocas palabras para que finalmente aprendiera quién superaba en rango a quién. La policía militar fue profesional y silenciosa, sus movimientos eficientes y desprovistos de cualquier drama, no esposaron a mi padre ni le leyeron sus derechos en voz alta, simplemente lo flanquearon y él pareció encogerse entre ellos. Un hombre silencioso y roto cuyo mundo entero había sido desmantelado en el espacio de 30 segundos. No me miró mientras lo escoltaban fuera del restaurante, mi madre lloraba suavemente en una servilleta, con los hombros temblando por el peso de décadas de silencio. El coronel Martínez me dio un breve y respetuoso asentimiento comunicando con sus ojos un universo de comprensión. Su coche está esperando, mi general. Salí de esa habitación opulenta dejando mi vieja vida sentada en esa mesa junto a una mujer llorando y una copa de agua volcada, y no miré atrás, los sonidos del restaurante, el tintineo de las copas, el murmullo distante de las vidas felices de otras personas se desvanecieron detrás de mí, reemplazados por el zumbido silencioso y aislado de un sedán oficial del gobierno mientras la puerta se cerraba, dejando fuera el ruido para siempre. En la parte trasera de ese coche conduciendo por las calles oscuras de Madrid, no me sentí enojada ni triunfante, solo me sentí en paz. La guerra en 2 frentes había terminado finalmente, había ganado. 6 meses después estaba en mi despacho que domina los extensos terrenos cuidados de la base, mientras la luz del sol de otoño entraba por la ventana brillando sobre una carta enmarcada en mi escritorio proveniente de la asesoría jurídica. Era el informe final sobre el caso de mi padre. Lo había leído una docena de veces, no por satisfacción, sino por la tranquila finalidad del mismo. No habría pena de prisión, las consecuencias eran mucho más precisas, mucho más devastadoras para un hombre como él. Su castigo fue el desmantelamiento sistemático de toda su identidad. Recibió una carta formal y pública de censura, una mancha en el expediente militar que tanto apreciaba, fue despojado permanentemente de todos los privilegios en instalaciones militares, lo que significaba no más visitas al economato, no más uso del casino militar, no más regodearse en la gloria reflejada de un uniforme cerca del cual ya no merecía estar. El mundo que había usado como escudo y espada estaba ahora cerrado para él para siempre y finalmente se le ordenó asistir a un programa de control de ira y asesoramiento de 1 año. No se trataba de venganza, se trataba de procedimiento, era el borrado silencioso, burocrático y completo del mito que había construido a su alrededor. Mi nueva vida estaba construida sobre un tipo diferente de mito, el tipo que se gana. Esa tarde estaba dirigiendo una sesión informativa de alto nivel para una iniciativa multinacional de ciberdefensa. La sala estaba llena de profesionales serios y concentrados de naciones aliadas, oficiales de inteligencia, estrategas militares, magos técnicos y el coronel Martínez estaba allí sentado a mi derecha, ahora mi subordinado directo en este proyecto. No había fanfarronería en esta sala, no había necesidad de grandes historias, el respeto era absoluto, una corriente silenciosa que fluía entre personas que entendían el peso del trabajo que hacíamos. Esta era mi familia ahora, esta era mi tribu. Una unidad unida por la competencia y la misión, no por obligaciones rotas y autoridad no ganada.
Más tarde ese día, encontré una carta escrita a mano en mi escritorio, colocada allí por mi ayudante. La letra era de mi madre, temblorosa pero familiar, era el primer contacto que tenía de ella desde esa noche. Mi mano estaba firme mientras la abría. En ella, se disculpaba por sus años de silencio, por permitir su comportamiento, por un miedo que yo apenas ahora empezaba a entender. Tenía tanto miedo de su ira, escribió, que olvidé estar orgullosa de mi hija. Te veo ahora, Elena, finalmente te veo. Preguntaba si podía visitarme en algún momento para conocer a la hija que sentía que nunca conoció. Hace un año esa carta habría sido todo lo que quería, habría llorado, pero ahora sentía una sensación de desapego tranquilo. La leí, la doblé cuidadosamente por sus pliegues originales y la guardé en un cajón de mi escritorio. La puerta a la reconciliación estaba abierta, sí, pero yo sería quien decidiría cuándo y si se cruzaría. Mi paz ya no estaba en sus manos, era mía. Mi padre creía que un legado era algo que heredas, yo aprendí que un verdadero legado es algo que construyes en silencio y que se reconoce en público.